Ante la pregunta de cómo es posible que, vamos a ver por acá, decíamos, el espacio genera el sentido externo, nos permite representar las cosas como en el espacio, ¿verdad? Y aquí nos dice que el espacio no es un concepto empírico y que no es externo. Aquí el punto, Sebastián, es que hay que hacer la diferencia entre que el concepto nos permita generar una representación de ese tipo y que el concepto lo conozcamos de una manera determinada. En ese sentido, ¿verdad? El concepto de espacio no es algo que representemos a partir de que nos topemos un espacio afuera de nosotros. Por eso es que no es empírico. Pero es precisamente el espacio lo que permite que nosotros generemos representaciones de ese afuera de nosotros. Voy a poner un ejemplo a partir de el ojo y el campo visual. Vamos a ver, tal vez con eso quede claro, ¿verdad? El ojo hace posible todo lo que aparece en el campo visual. O sea, todo lo que usted ve es gracias a que tiene un ojo, por decirlo de alguna manera. Ya sabemos que el cerebro también interviene y todo esto, pero bueno, simplifiquemos un poco el modelo, simplemente. Usted ve, gracias a que el ojo le es una condición de posibilidad, ¿verdad? Y una vez que usted que el ojo lleva a cabo la función, recaba, por así decirlo, sensiblemente todo lo que está en el campo visual. Ahora vean, el ojo no está en el campo visual, pero lo hace posible. El ojo no se ve a sí mismo. Es más, ni siquiera si usted se pone un espejo al frente para ver el ojo, realmente el ojo no se está viendo a sí mismo. Lo que está viendo es el reflejo que un espejo puede dar de él como ojo. ¿Me explico? Entonces, algo así parecido sería el espacio. El espacio hace posible las representaciones externas, pero el espacio no lo vamos a encontrar en esas representaciones externas, porque no es una representación más, no es una representación externa más. Es lo que hace posible que tengamos representaciones externas. ¿Sebastián? Me veo muy claro, gracias. Ok, perfecto. Entonces, ese primer rasgo es el primer rasgo que Kant describe a priori del espacio, ¿verdad? Que no es externo y que no es empírico. Importantísimo, ¿verdad? Segundo, es una representación, pero esta representación es independiente de la experiencia. Es una representación a priori, va a decir Kant, ¿verdad? Es importante decir con Kant que en tanto que es una representación a priori, también hay que entenderle otra característica que tiene, y es que es condición de posibilidad. Es una representación a priori que sirve de base para las intuiciones externas, o sea, para las representaciones que nosotros generamos de las cosas con las que nos topamos, de las cosas que ubicamos en algún lugar. ¿Verdad? Cándida, ¿se acuerdan del ejercicio que nos puso a hacer en algún momento? De eliminar todos los contenidos empíricos de alguna cosa. Y Kant lo que decía era que en última instancia no íbamos a poder eliminar también el espacio que ocupaba. Bueno, Kant lo que va a decir es eso, ya en lo más general, lo que nos lleva es a pensar que no podemos pensar la ausencia de espacio. ¿Verdad? Eventualmente podríamos pensar la ausencia de representaciones en ese espacio, o sea, podríamos pensar un espacio que se nos quedó vacío después de que hacemos el experimento mental que Kant nos había dicho. Pero la absoluta ausencia de espacio para nosotros, que conocemos de la manera que conocemos, es impensable. ¿Verdad? O sea, nuestro pensamiento, nuestro conocimiento siempre va a remitir, estamos hablando en última instancia de la experiencia, siempre va a remitir a un espacio. ¿Qué otra cosa? Bueno, no, básicamente eso, ¿verdad? Al puro final dice que es una representación en la que se basan los fenómenos externos, eso ya yo creo que ya quedó bastante explicado, ¿verdad? Tercero, el espacio no es un concepto discursivo, sino una intuición pura.
Y aquí, esta sí es vamos a ver, esta es bastante abstracta. Vamos a ver si no nos da demasiado problema. Porque de repente esto también se puede relacionar con la pregunta que hacía Esteban ahora. El asunto es, el espacio ciertamente, para nosotros es inmediato como lo son las intuiciones, pero no es empírico como son las intuiciones que nos vienen de la sensibilidad, como son las intuiciones que vienen de los sentidos. Es inmediato, ¿verdad? Porque es base para otras cosas. Es inmediato porque para tan siquiera generar la experiencia, para hacer el detonante de la experiencia, que es lo que está a la base del conocimiento, tal como decía Kant, necesitamos que esté ahí el espacio. Por eso es que no es discursivo, no comporta pasos, no llegamos al espacio como una conclusión, sino que simplemente es algo inmediato. Es tan inmediato que una vez que nosotros estamos en contacto con las cosas, ese contacto con las cosas que nos genera la experiencia de las cosas, nos genera, digamos, la referencialidad espacial como algo que es tan inmediata como toda la experiencia que se genera gracias al espacio. El espacio, insisto, es a priori, ¿verdad? Es un concepto, ¿ya? Pero, dice Kant, es una intuición también, en el sentido de que es un tipo de concepto, un tipo de conocimiento que es absolutamente inmediato. ¿Alguna duda con esto? Esto puede traer alguna dificultad. Profe, Dígame. no sé, a mí, o sea, no entiendo muy bien por qué dice que no se puede pensar en la ausencia de espacio. No sé si será que estoy pensando en otro espacio, digamos. Eh, o sea, estamos hablando de experiencias. Por ejemplo, una experiencia, algo abstracto, algo que no sea sensible, digamos, igual tiene ese mismo espacio. El problema, Luis, es que usted está combinando dos cosas que no puede combinar. Uno no puede tener experiencia de algo abstracto. O es abstracto o es de la experiencia. Okay. ¿Verdad? Ahí usted me está combinando, usted ya está tratando de hablarme de la cuadratura del triángulo. Si es cuadrado o no es triángulo, son exclusivos, son excluyentes entre sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué sería una experiencia de algo abstracto? No tenemos experiencias abstractas. Tenemos conocimiento abstracto o experiencias concretas. A partir de experiencias concretas podemos generar un concepto abstracto, pero no podemos combinar ambas cosas. Eso es como decir que abstractamente en la cabeza tenemos la sensación tangible. ¿Ves? Eso En no este habría. caso, nada más nos estamos refiriendo a experiencia, digamos. Uh-huh, Ok. uh-huh. Sí, porque ¿cuál es la facultad que estamos explicando, Luis? Le doy una pista, empieza con sen y termina con civilidad. Okay. ¿Ya? Es la sensibilidad. ¿Ya? Entonces, obviamente, la sensibilidad es absolutamente concreta. Es lo que tocamos, lo que suena, etcétera. Profe, y hablar como de un olor, por ejemplo, ¿Qué? también tiene espacio, digamos. Ajá. Okay. Sí, esa experiencia. Esa Sí, sí. experiencia también. Y vea, usted el olor, incluso, bueno, ya pensé en el perfume, por ejemplo, de Patrick Süskind. ¿Ya? Granui, el personaje, él ubicaba las cosas por medio del olfato. Él percibía y ¡pum! Allá está. Y de hecho, hay muchos seres, bueno, nosotros realmente no dependemos, en ese sentido, dependemos muchísimo más de, por ejemplo, las representaciones visuales. Pero nosotros, yo no sé si a usted alguna vez le ha pasado que pasa por alguna parte, no sé, de su casa, de su cuarto, no sé, y usted de pronto dice, por aquí pasó algo. Y uno, por medio del olfato, uno puede ubicar algo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el olor es más o menos fuerte, o de pronto uno dice, esto me huele como, esto es como el olor que de alguna manera se da solo en rincones muy húmedos. Entonces uno se va buscando cuál es el rincón húmedo de donde puede salir eso.
Eso también es espacial, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, nosotros no tenemos sensibilidad de lo abstracto o no podemos tener representaciones, no podemos tener intuiciones abstractas en ese sentido, digamos, en el sentido de la experiencia, ¿verdad? Aquí lo que estamos teniendo es un concepto que se comporta de manera intuitiva porque es inmediato, ¿verdad? Y que a su vez es condición de posibilidad para la experiencia, ¿verdad? Otra cosa importantísima, el espacio es solo uno para Kant. Para Kant. Sin embargo, nosotros podemos analíticamente diseccionarlo, ¿verdad? Por ejemplo, yo sé y yo tengo representaciones diferentes del lugar a donde estoy ahorita, ¿verdad? Que por ejemplo de la sala de la casa o yo puedo distinguir perfectamente en las representaciones este lugar en el que estoy y en el cual estoy generando experiencia en este momento y por ejemplo mi escritorio en la Facultad de Letras, ¿verdad? Eh, esa diferenciación se hace gracias a que yo puedo establecer a partir de las capacidades que tengo una delimitación, una distinción en un espacio que en última instancia como contenido o como forma pura, ¿verdad? Me hace referencia a un único espacio que, a un único espacio existente, digamos, en el sentido, digamos, como forma, solo hay un espacio. Y conforme yo vaya ampliando mi experiencia, esas experiencias siempre las voy ubicando en espacios. Siempre va a haber la capacidad de ubicar esas experiencias, esas representaciones en un espacio que las hace posibles. ¿Se entiende? Y luego, esta es una distinción que cuando yo la leí, la entendí, a mí me hizo mucha gracia porque dije, es algo obvio, pero a mí nunca se me habría ocurrido. Espacios distintos son y pueden ser simultáneos, no son sucesivos, en el sentido de que no establecen una relación, sí, una secuencialidad más que la que da la proximidad. Pero además, vea que son espacios que ocurren al mismo tiempo, son simultáneos. No es que se tiene que agotar uno para que venga el otro. No en el sentido de que tengan que anularse. Como por ejemplo, ahora vamos a ver si se anula, por ejemplo, momentos distintos en la sucesión temporal. Pero entonces, espacios distintos son simultáneos. ¿Qué quiere decir esto? En este momento, yo sé que, por ejemplo, por ahí andan Greta y Lucía, ¿verdad? Mi esposa y mi hija y mi esposa, respectivamente, ¿verdad? Yo sé que andan por ahí, en un espacio que no es en el que yo estoy, que coexisten simultáneamente. ¿Se entiende? Bien, el espacio se representa como una magnitud dada infinita, es lo que les decía. Podemos seguir agregando, siempre podemos tener la confianza de que vamos a seguir teniendo todavía la capacidad de seguir agregando representaciones, gracias a que en el espacio vamos a poder seguir abriendo y abriendo y abriendo y abriendo la experiencia. Siempre pongo el ejemplo de que esto es como el mapa de algunos de estos juegos de estrategia que había antes, el Age of Empires o cosas así por el estilo, League of Legends, que siempre aparece todo como un mapa completamente oscuro cuando uno empieza, ¿no? Y conforme uno empieza a avanzar, se va iluminando, por así decirlo, el lugar a donde uno va explorando y donde se van generando batallas. Bueno, algo así nos sirve para explicar cómo opera este espacio como una magnitud dada infinita. O sea, conforme uno va avanzando en experiencia, uno siempre va a tener la posibilidad de ubicar en algún espacio ese nuevo elemento empírico que está conociendo. ¿Se entiende? Pero el espacio, ese espacio que es único, numéricamente único, es además infinito. O sea, no le conocemos y no tiene coto. No tiene coto.
Todas las representaciones espaciales externas están subsumidas, o sea, están incluidas, están abarcadas por ese espacio de magnitud infinita. ¿Se entiende? Profe, cuando ¿Verdad? dice que diferentes espacios son simultáneos y no sucesivos, eso implica que no existen diferentes espacios que no sean simultáneos tampoco. No, porque eso es un corolario de lo anterior, realmente, Flores, si lo ve. ¿Por qué? Porque si el espacio es solo uno, la distinción que podemos hacer va a estar siempre en ese espacio. Si pudiéramos encontrar espacios que no fueran simultáneos, para que no sean simultáneos quiere decir que alguno de ellos tiene que estar existiendo en ausencia de los otros. ¿Se entiende? Porque si existen al mismo tiempo son simultáneos, ¿verdad? Para que sean sucesivos, tiene que existir exclusivamente uno en relación con el otro. Pero entonces eso lo que nos daría es pluricidad o pluralidad de espacios. Y Kant lo que nos está diciendo es que el espacio es realmente solo uno. Por eso todos los espacios, que además ya nos ha dicho, la delimitación depende de que nosotros de alguna manera la hagamos, esa sección, esa disección la hacemos nosotros, ¿verdad? Siempre la vamos a hacer en función de ese espacio 1, que es a partir del cual nosotros podemos hacer esa disgregación. ¿Sí, Flores? Ok, sí, digamos que las cosas que habitan, por decirlo así, que ocupan el espacio pueden ser las que cambien, pero el espacio en sí siempre va a estar ahí y va a ser simultáneo, porque si no tendría que haber dejado de existir y Sí, ser otro. efectivamente, efectivamente. Ahí nada más hay que tener cuidado con esa expresión de el espacio va a estar ahí, porque el espacio no está ahí como una cosa. Pero es cuestión de ir refinando, digamos, esas referencias, esos conceptos, porque Kant lo obliga a uno a hacer eso. Okay, entonces, si el espacio no está ahí, digamos, entonces, ¿cómo lo marcaría usted? Vamos a ver, el espacio no está. De hecho, vamos a decirlo así, el espacio lo ponemos nosotros. El espacio es una cualidad del sujeto, voy a adelantar una explicación. El espacio es una cualidad de los sujetos, no de las cosas. Los sujetos conocen espacialmente las cosas. No es que las cosas están ubicadas en un espacio. Por eso un poco lo que le decía también a Luis hace algún rato cuando preguntó o cuando hizo el comentario a propósito de Newton. Para Newton efectivamente hay un espacio ahí que es algo así como un receptáculo, ¿ya? De las cosas, ¿ya? Como cuando uno pone algo en una gaveta. Las cosas cupieron en la gaveta. Pero el espacio para Kant es más bien esa, esa, esa forma de la sensibilidad que nos permite generar representaciones referentes a la ubicación de las cosas. Einstein leyó Kant, no sabría. Es probable, es más que probable que haya conocido a Kant. Sí, ¿verdad? Sí, porque de hecho Einstein, algo así fue como lo que dijo, como que el espacio y el tiempo no eran como leyes fundamentales o cosas que existen per se necesariamente, sino condiciones por las cuales pensábamos. No, Flores, creo que no, más bien de la teoría de Einstein se genera precisamente el supuesto, ahora lo mencioné, se genera un supuesto fundamental, y es un resultado de la teoría que efectivamente el espacio tiene realidad empírica. O sea, Sí. sí, pero no espacio y tiempo, sino que el espacio y tiempo son solo una cosa. Ah, ok, sí, ya, pero ya eso es otra cosa. Sí, claro, sí, son una estructura. De Sí, no, hecho, en las ecuaciones de física actualmente, digamos, si no el espacio y el tiempo están compuestos, o sea, no es que se piensan espacio y tiempo de manera separada, primera cosa. Y segundo, algo que es muy interesante,
el otro día estaba leyendo que las ecuaciones de espacio y tiempo, digamos, son ecuaciones que se parecen mucho a las que se utilizan para explicar los fenómenos de mecánica de fluidos, porque es algo que está fluyendo, digamos, espacio-tiempo. Y para serle honesto, eso fue todo lo que entendí de lo que leí en ese artículo. Digamos, lo que entendí es que era algo muy curioso y que no entendía nada más. No, sí, no, yo tampoco entiendo mucho, tranquilo. Pero sí, a eso me refería, que cuando Einstein dijo eso, se refería a que esa distinción, espacio y tiempo, no existía, sino más que todo era como condiciones por las cuales pensábamos o experimentábamos. No, pero Sí. es que hay que tener cuidado porque no son solo condiciones de pensamiento, son objetivas. Para Einstein también existen ahí afuera, existen independientemente de que haya humanos que tengan conocimiento. Ok, no. Yo hablo que como cosas independientes. O sea, Ok, está bien. el espacio como espacio, ¿verdad? Diferente al tiempo Ajá. y la distinción que normalmente hacemos nosotros, como las cosas están en un lugar y Sí, hay sí. un tiempo. Como que esa distinción sí es meramente humana pero que no funciona así en la objetividad que se admite de su existencia. Sí. Luis, ¿vos ibas a decir algo? Sí. Nada más, bueno, ya uno como viendo la mate antes, digamos, hay un montón de cosas que dice Kant, que digamos uno más o menos puede relacionar a los conceptos que se trabajan ahí, es muy vacilón. Por ejemplo, como dicho de forma simple, Kant está como fijándose en el sujeto, que es como en el observador, digamos. Y cuando Sí. uno ve relatividad espacial, es básicamente eso, como ver cómo se mueven las cosas o cómo se ven las cosas desde el observador. Y Kant lo hace desde el sujeto. Nada más era como para decir eso, que me parece muy chiva también, digamos así. Sí, claro. Sí, y ya después matematizar todo lo que es espacio y tiempo también, debe ser tan bonito poder entender esas cosas, digamos. Pero bueno. Bien. Ahora, en relación con la exposición metafísica del tiempo, se parece mucho, con unas cuantas diferencias que vamos a ver. La primera diferencia es que hay que cambiar la explicación, digamos, de externo a interno, ¿verdad? Espacio como externo, tiempo como interno, y luego de que en relación con el tiempo hay un rasgo más que con el espacio. Vamos a ver cuál es ese. Primero, el tiempo no es un concepto empírico, no se extrae de la experiencia alguna. Esto es exactamente igual que lo que estamos diciendo del espacio, ¿verdad? O sea, no tenemos experiencia del tiempo como de algo, como de un objeto. Ese transcurrir no es un objeto, por así decirlo, ¿verdad? Pero más bien nosotros lo que hacemos es que presuponemos el tiempo toda vez que generamos representaciones que son sucesivas unas de otras. ¿Cómo es, y vamos a ver, y vamos a decirlo así con Kant, cómo es evidente que nosotros representamos? Por ejemplo, ustedes ubican perfectamente lo que está pasando ahorita en relación con cuando Flores estaba haciendo la pregunta, o cuando Luis hizo la pregunta, o cuando fuimos a la pausa, o cuando empezó la clase, o cuando empezó el semestre. Todas esas representaciones que nosotros tenemos, todo ese acopio de representaciones que podemos poner unas después de otras, presuponen al tiempo. No es que el tiempo acompaña a esas representaciones en su empiricidad, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Segundo, el tiempo es una representación necesaria que sirve de base a todas las representaciones. Aquí hay una sutil diferencia entre espacio y tiempo, que además señala la mayor fundamentalidad del tiempo en relación con el espacio, que es que el espacio servía de base, era una representación necesaria para las representaciones externas. El tiempo es base para todas las representaciones. O sea, incluso las representaciones externas que dependen del espacio son también dependientes del tiempo. Pero a la inversa no.
Y por eso es que es más fundamental el tiempo que el espacio. En último, podemos decir que el tiempo subsume absolutamente todas las representaciones, el espacio solamente las externas, ¿verdad? De la misma manera que con el espacio no podemos pensar en última instancia la ausencia de tiempo. Podemos tener algún tipo de problema, digamos, con representar un fenómeno temporalmente. Yo incluso puedo eliminar un fenómeno de su temporalidad. No sé, por ejemplo, como cuando ya uno no tiene muy claro si, no sé, si este recuerdo es de cuando tenía 8 o de cuando tenía 9 años, ¿verdad? Ahí, de alguna manera, la temporalidad en el contenido, en la representación, está de alguna manera trastocada, ¿verdad? Lo que sí es que no podemos decir que tenemos un recuerdo que no es de ningún momento. ¿Se entiende? Si tenemos una representación, no la podemos generar en ausencia de tiempo. Siempre nuestras representaciones están en un espacio y en un tiempo. Si son representaciones, obviamente estamos hablando de representaciones empíricas, ¿verdad? Por eso, Luis, es que no podemos tener representaciones abstractas. ¿Ves? Es también por eso. Luego, el tiempo posee solamente una dimensión. Este es un elemento que Kant no tocó con el espacio, ¿verdad? Pero se parece también a esa referencia. El tiempo posee solamente una dimensión, el espacio tiene 3, ¿verdad? Y Kant lo que va a decir es que tiempos diferentes no son simultáneos nunca, sino que necesariamente van a tener una relación de sucesión entre sí. O sea que uno necesariamente, si tenemos tiempos diferentes, necesariamente van a tener la relación mediante la cual unos van a ser posteriores a los otros, que son anteriores también. Vean qué interesante, vean qué interesante. Con Kant no habría sido posible Dragon Ball. ¿Ya? Con Kant no habría sido posible ninguna de estas series, ningún tipo de estas historias en las cuales intervenga algún regreso en el tiempo, algún salto temporal. ¿Ya? Con Kant no es posible, digamos, salirse de esa línea temporal, pegar un brinco y caer otra vez en un momento anterior, ¿verdad? Y coexistir uno con el momento en el cual uno tenía, qué sé yo, 4 años. ¿Se acuerdan? En algún momento yo les decía que podíamos hacer el experimento cuando estábamos hablando del cambio, del movimiento, de que el cambio realmente es paulatino y que por eso es que nosotros podemos generar representaciones más o menos consistentes a lo largo del tiempo. Cuando yo les decía que si yo me fuera al pasado y de pronto aparezco en un parque donde esté mi mamá caminando conmigo, cuando yo tenía, qué sé yo, 2 años. Bueno, con Kant ese ejemplo es imposible llevar a cabo. ¿Por qué? Porque para que Sanchitos pueda salirse del tiempo, o para que cualquier personaje que viaja en el tiempo pueda hacer el salto, primero tiene que salirse de la línea temporal para hacer el salto y después caer en algún momento previo o en algún momento posterior. ¿Ya? Es evidente que Back to the Future también sería imposible con Kant. ¿Ya? Es evidente también, no sé, en Kant, dado que la línea temporal es solamente una, si ustedes quieren ir a un momento previo, lo que tienen que hacer es como algo así como devolverse en la barra de carga de un documento, de un video. ¿Ya? Si ustedes quieren devolverse 200 años, el asunto es que van a devolver absolutamente todo lo que sucedió. No pueden salirse ustedes y llegar a un momento determinado. Me pongo a pensar también, por ejemplo, en la saga de Apocalipsis, pensando en los Hombres X, pero en la serie animada, lo que más vale la pena, digamos, de los Hombres X, ¿no? En la saga de Apocalipsis hay una trama que es interesantísima. ¿Por qué? Porque los Apocalipsis en la serie de televisión, Apocalipsis lo destruyen precisamente porque
se meten al eje del tiempo, que es el eje, ojo, qué manera de concepto, ¿no? El eje del tiempo es este lugar a donde conviven absolutamente todos los momentos simultáneamente, ¿ya? Acá se le caen los rulos de la peluca, ¿verdad? Pero entonces, el eje del tiempo es ese lugar a donde conviven todos los momentos. Y es en ese lugar, en el eje del tiempo, que está, por cierto, fuera del tiempo, porque está por fuera de los momentos, es ahí donde supuestamente destruyen Apocalipsis. Y curiosamente, la consecuencia de destruir Apocalipsis ahí es hacer que Apocalipsis nunca haya existido, porque lo sacaron absolutamente de todos los momentos. Esa noción, digamos, que es ficcional, ¿verdad? Es interesantísima, hace que la serie sea muy emocionante, ¿verdad? Pero no sería kantiana. O sea, con Kant no podríamos hacer ciencia ficción. Ese también es un problema, digamos, es una limitación fuerte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque precisamente por esta noción de tiempo. El tiempo de la representación solamente puede ser lineal, ¿verdad? Ahora, esto también tiene consecuencias interesantes. Dado que el tiempo no es algo real, objetivo, que está allá afuera, sino que tiene que ver con las representaciones de los sujetos, obviamente cualquier tipo de propuesta por ejemplo, de universos paralelos, de multiversos, no cabría en este tipo de explicación, ¿verdad? Es una limitación derivada como consecuencia de esa linealidad en el tiempo. ¿Se entiende esto? Tiempos diferentes son necesariamente sucesivos. No hay dos momentos ocurriendo al mismo tiempo para Kant. Profe, entonces, dos tiempos diferentes sucederían Ajá. en el mismo espacio, ¿verdad? Efectivamente. Y dado que el tiempo es más fundamental que el espacio, pues lo que podemos decir es que el espacio lo podemos representar en momentos diferentes. En momentos diferentes. Y por ejemplo, yo tengo experiencia de aquí, del lugar a donde yo me siento a darle la clase, martes, viernes, martes, viernes, martes, viernes. Ahí hay una sucesión del mismo espacio en momentos distintos. ¿Sí, Flores? Sí, ok, sí, entonces sí se cumple eso de que dos espacios son simultáneos, no Efectivamente. sucesivos. Sí, dos espacios son simultáneos, pero dos tiempos jamás. Okay. Bro, yo tengo una pregunta, Por favor. o tal vez como otro punto. Cuando dicen tiempos diferentes que no pueden ser simultáneos, más bien yo me imagino que el pasado y el presente no pueden estar al mismo tiempo. No Sí, como, más bien eso sería una consecuencia, una derivación, sí. o que el futuro y el pasado estén al mismo tiempo, que sería, no tendría como algún sentido. Sí, Porque eso es así. al menos no estoy como muy de acuerdo tal vez con lo que dijo, porque, o sea, por ejemplo, en el caso de volviendo a la película Volviendo al Futuro, por así decirlo, solamente se colocan en otro tiempo. Sí. Eh, pero realmente al menos yo lo interpreto más como que el pasado y el futuro no pueden, o el pasado y el presente no pueden estar al mismo tiempo. Sí, efectivamente, no pueden estar al mismo tiempo. Ahora, ¿cuál sería la objeción? De ese punto que dije, no, más o menos estoy como en contra del ejemplo que usted dio y apuntaría yo más que todo al ejemplo que di. Ok, ahora, desde Kant lo que podríamos decir es, bueno, vamos a ver, ubíquese usted, no es que están, vamos a ver, McFly y el Doc siempre están en el momento que están, no están en los dos momentos simultáneamente. Entonces, y en ese sentido, tiene usted razón con aquello de que lo único que existe es el presente, ¿verdad? Sí, 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 pero y no hay lo que no hay es la posibilidad, por ejemplo, de que yo me vaya a un momento simplemente, o sea, simplemente saltándome, digamos, toda la sucesión. O que yo exista, que esté en este momento, tanto aquí, o sea, experiencialmente, que esté aquí y que esté en el pasado. El pasado
Por eso incluso el pasado y el futuro hasta se llaman tiempos no reales, porque no existen. ¿Verdad? Y aquí, bueno, voy a decir lo que Josué, como lo escribió en el chat, que no se coloca, o sea, en el sentido que McFly y el doctor solo siempre están en el presente. Sí, en su presente, efectivamente. Y si nos pusiéramos el caso como la mamá cuando estaba joven y también está en el presente. O Ajá. sea, el tiempo siempre es el uno y el mismo. Sí, pero están siempre en el vamos a ver, están solo en el momento en el que están, aunque suene, esto ya empieza a sonar bastante absurdo, pero el punto es, siempre están solamente en ese momento, no están coexistiendo dos momentos distintos, ¿ya? No están coexistiendo dos momentos distintos, sino que siempre el único momento que está existiendo es el presente. Sí, eso era mi punto, más bien, muchas gracias. Ya. Luis, Profe, yo tengo como una confusión. Espero poderme explicar, pero vamos a ver. Estamos diciendo como que el tiempo es interno primero y después damos como esta definición de que solo tiene una dimensión. sí. Y esto a mí más bien me da la sensación como de que es algo como, no sé, como independiente más bien al sujeto. No sé si podría haber alguna aclaración por ahí, digamos, en el sentido de que esta afirmación de que solo tiene una dimensión me parece que es como más general, como que cubre todo, digamos. Entonces, ¿por qué o sea, por qué estamos diciendo que es interno, más bien? Claro, el punto es este. Recuerde que aquí estamos, y usted acaba de traer a colación algo que es importante y que no hay que perder de vista. El tiempo tiene que ver con la posibilidad de generar representaciones en este sentido sensibles, ¿verdad? Y que sea eh, unidimensional, lo que significa es que nuestras representaciones siempre van a estar organizadas y coordinadas en sucesión temporal, ¿ya? Porque toda representación tiene de suyo un tiempo en el cual ocurre. Y ese tiempo solo puede ser ubicado en sucesión con en relación. O sea, los momentos de las representaciones solo pueden ser organizados sucesivamente. Yo en este momento puedo estar recordando un montón de cosas de distintas épocas de mi vida, ¿verdad? Pero el recuerdo no es la sensación, el recuerdo no es la experiencia. La experiencia que yo he ido teniendo a lo largo del tiempo, a lo largo de la vida, solo puede ser en sucesión de momentos y por lo tanto de experiencias. Mejor, Luis. Claro, claro, ahí como que lo limita más. Ok, Pero perfecto. Muy bien. Veamos las otras dos características. Yo creo que todavía nos queda... Bueno, sí, veamos estas dos características y cerramos la clase. Y estas son dos que estaban también en el espacio, entonces ya de alguna manera ya las explicamos. Es que el tiempo no es un concepto discursivo, ¿verdad? Y que los tiempos diferentes son partes de un mismo tiempo, ¿verdad? El tiempo en ese sentido es también uno, ¿verdad? Y aquí en lugar de 3 debería decir 5, es también infinito, ¿verdad? Eh, Podemos limitar el tiempo para diferenciar las representaciones entre sí. Por ejemplo, porque podemos delimitarlo, sabemos lo que pasó antes, lo que pasa ahora, podemos tener la expectativa de lo que pasará después, pero todo eso está alineado, perdón, con un único tiempo que le sirve de base, ¿verdad? Y de la misma manera que con el espacio, la representación del tiempo nos está como ilimitada. O sea, si seguimos una proyección de momentos indefinidamente, simplemente no vamos a encontrar un punto donde, digamos, ya nos quedamos sin tiempo como para decir que algo va a ocurrir después ¿verdad? Y hacia atrás también, digamos. Entonces, el punto es, estas son características que tienen estas dos formas a priori de la sensibilidad. Les pediría que las repasen y que retomemos a partir de dudas posibles la próxima clase, que sería, digamos, con lo que terminaríamos la estética trascendental y después pasaríamos a ver el asunto con las pruebas de la existencia de un ser supremo.
A menos que tuvieran alguna pregunta más en este momento, si no, pues de nuevo les agradezco por su atención.